Aquí nos encontramos detrás del cuartel y por lo cual aquí nosotros observamos el río Chumbao. Aquí vemos que se encuentran los aves. Estas aves posiblemente vienen a alimentarse del desagüe que está desembocando de San Jerónimo al río Chumbao. Aquí, como observamos, ahí están los aves, lo cual ellos vienen a alimentarse. Aquí, este es donde que está desembocando el desagüe. Aquí, como vemos, ahí es los aves, como nosotros lo llamamos el yanahuico. Se está alimentándose de las heces que salen por el desagüe. Aquí se ve muy claro, ¿no? Como nosotros observamos, hay restos de heces y de los cuales se alimentan los aves. Es este de aquí que está desembocando el desagüe de San Jerónimo. Como podemos observar, hay llantas, hay plásticos, también, entre otros, lleno de basura, descartables. Aquí, como también observamos, ¿por qué el río se ve turbio? Porque realmente aquí, como observamos, cerca aquí del río hay muchos lavaderos, ¿no? Y en lo cual traen todo tipo de carros, camiones, taxis, y toda la suciedad realmente se va al río Chumbao. Como venimos viendo el río Chumbao, observando de qué manera se está contaminándose, y también aquí, al momento de venir y observar el río Chumbao, nos encontramos con una persona que ya también vive desde muy pequeño y nos va a relatar cómo antiguamente era nuestro río Chumbao. Señor, buenas tardes. Tapukus haiki, huillaykuaykuya. Ñawpaq imaynataq kay río Chumbao karqa kanan hawachkanchik, chaynachu karqa icha imaynam karqa. Chaytam munani ñuqa willariwanaykikuta y ñuqaykupas yachayta munaykamanku. Buenas tardes, gracias. Kay tapurikuynikimanta ari ñuqapas warmaymanta pacha kay tiyanit, ñuqa nacido kani San Jerónimo. Ari ñawpaq kay mayunchik kara sumaq limpio. Ñawpaq kaypi pachata taqsakuraniku, hasta pusakunata ruwaspa bañakurqaniku ima warma kaypi. Ñawpaq karqataqmi trucha, ya bastante karqa trucha, kunan mana kaynachu, totalmente contaminayalan matado. Y mataraqmi, ya kunaka pasaypa wañuspaña mayunchikachu, hasta ya verdurakunalla tarpurukunapaqpas hasta contaminado ya está. Mam kaynachu, ma ñawpa ima limpiañachu.
Ajo con oro, o sea, prácticamente yo tengo con contaminado. Ñau pa limpio, malo. Guasi con popular, carga con guasi con apellido, ñauntaron en los países mayota, sí. Ya papa, huchata on tapukus haiki. Kanan kainata hangrayataña, liu kaina contaminas hata hawarinchin kai río Chumbauta. Hinaptin imaniwaqmi ham kai San Jerónimopi llaqta ukupi tiyaq runakunata. Imanispanmi ñuqanchik hayarikuchwan manaña kayna kay río Chumbau ninchik kananpaq. Aswan hayarikuchwan vecinokunata, más que nada chay mayu patap tiyaqkunata. No paykuna nishuta contaminanku, paykuna hasta desagüitapas mayu urqutarinko, wanunkutapas mayullaman wishinku. Inallatasmi hasta chay puklawmantamuq señorkunapas kawasaykuna urapipas hasta bolquetikunaq apamun desmontikunaq mayum taqtiykatamun. Basurakunata apamun todo al río lo botan. Eso está mal, entonces ama chayta ruachunkuchu, ¿no? Concienciata tomachunku. Sí, pues nada más allá. Ya, muchas gracias, papá. Muchas gracias. En este lugar nos encontramos de Solaris más arriba. Observamos aquí que se va a hacerse pistas y veredas, ¿no? Por aquí, por el lado del río Chumbau. Pero lamentablemente observamos cómo y de qué manera lo están invadiendo a nuestro río Chumbau. Lo están acumulando de piedras, tierra, y de esta manera también estamos reduciendo el río Chumbau, porque si lo van a amontonar más piedras con todas las basuras, como observamos, y de esta manera vemos que se está contaminando el río Chumbau. Aquí, como observamos, cerca del río están los animales. Vamos a observar cómo se encuentra en esta altura de aquí de Solaris el río Chumbau. También aquí observamos, está lleno de basura, lleno de plásticos descartables, todo tipo de basura. De esta manera se encuentra el río Chumbau a la altura de Solaris. En esta parte de aquí estamos cerca al óvalo de Niño en Joyahuacho. También hasta aquí están realizando lo que es pistas y veredas, también lo que es agua y desagüe. Como observamos, aquí ya hay un buzón, pero lo cual, muy indignante, que de este buzón ya lo han puesto una mecha, ¿no? Y así es que ¿a dónde va a salir el desagüe? Ese desagüe va a salir aquí al río Chumbau.
parte de Pacucha y parte de Caquiabamba, ¿no? Al Porque mismo la tiempo, parte entonces, baja de Cocairo, estaríamos hablando que también estaría pasando por una pequeña parte del distrito, del centro poblado de Cotahuacho, efectivamente, que la pertenece parte al baja. distrito de Claro. Pacucha. Y más abajo estamos hablando de Cocairo, ¿no es cierto? Cocairo. Entonces, otra microcuenca pues, que podríamos hablar es la microcuenca, digamos, de Pacucha. La laguna de Pacucha, que está alimentado por el río que viene de la parte alta de San Jerónimo, por Argama. Por Argama. Eso alimenta la laguna, baja por Andarapa y llega al río Pampas, ¿no? Entonces, claro, y hay otra microcuenca que esa puede ser, pero hay una que es más grande, que es la microcuenca de Paquishuán, Pacobamba, Pisuará y Huancarán, que en realidad eso está alimentado por el río Pasaje. Es enorme, o sea, Que también estaría cogiendo una pequeña parte del distrito de Andarapa, ¿cierto? claro. Exactamente, En Andahuayla estaríamos hablando de 5 microcuencas. O sea, son espacios geográficos que no dependen de la distritalización, siempre han habido. Y reitero, hay fuentes de agua de donde nace esas microcuencas, de donde se alimenta el río y recorre esas microcuencas. Entonces, en la provincia de Andahuayla estamos hablando de 5 microcuencas. Y todas ellas mencionadas prácticamente están alimentando o estarían llegando, tendrían el mismo lugar de encuentro, que es el Pampas. Efectivamente, ese es un tema interesante. Por eso que en general se dice que Apurímac no debió haberse llamado Apurímac, sino debió haberse llamado Entre Ríos, porque los linderos de Apurímac están entre ríos. ¿Me explico? El río Pampas divide con Ayacucho. El río Pasaje, pero viene desde el río Cumiyaj, el Cumiyaj, cruzando a Cusco, ¿ya? Ese río Cumiyaj es el que alimenta el río Pasaje. Y entonces el río Pasaje se encuentra con el río Pampas. Y entonces estamos hablando de Pasaje al otro lado, Cusco. Por eso entonces es por la parte de Caquiabamba. Ajá. Encontramos la Oreja de Perro, que nos estamos juntando con nuestras 3 regiones vecinos, claro. Ayacucho y Cusco, y también está Apurímac. Claro, y en realidad, claro, podríamos hablar de 3 regiones en términos políticos, ¿no? De cómo está configurado en el espacio geográfico. El espacio geográfico, dividido administrativamente, digamos. Pero también estaríamos hablando de 3 naciones. Apurímac, del lado de Andahuayla, la cultura chanca. Del lado de Ayacucho, la cultura huari. Y del lado de Cusco, la cultura inca. Estamos hablando de 3 naciones, ¿no? Exacto. En fin, eso solamente un poquito para, como dicen, como ustedes dicen, para ubicarnos, claro, en el tema. ¿Estamos? Creo que eso es importante que ustedes lo tengan presente. Y digo que una microcuenca es un espacio geográfico relativamente pequeño, porque lo grande son las cuencas. Por ejemplo, la cuenca del Amazonas, que está alimentado, les hago un estudio de eso ya hace cuántas. El Ucayali estaría con el Marañón. Mira, claro, o sea, pero esto nace ¿cómo? El río Pampas nace de la laguna de se me ha ido el nombre, de Huancavelica, de donde nacieron, dice, los chancas. ¿Cómo se llama esa laguna? La laguna de Lauricocha, la laguna de... Parinacochas. No, hay otro nombre, sí. Algún nombre tiene, ¿no? Que está en Huancavelica. Es el río Pampas. De este lado viene el río Cumiyaj. Cusco. El río de Abancay, ¿cómo se llama el río? Pachachaca. El río Pachachaca se encuentra con el río Cumiyaj. Y ese encuentro de los 2 ríos forma el río Pasaje. ¿Ya? Y el río Pasaje se encuentra con el río Pampas. Y ahí forma el río Apurímac. Pero hay una unión. Con el río Mantaro
van formando el Ene, Perené, el Ucayali. El Ucayali. Y del otro lado viene el río Marañón. Y el encuentro de los dos es el río Amazonas. El río Amazonas. Esa es la cuenca del Amazonas. Todas ellas desembocan en el Pacífico. No, en el Atlántico. El Atlántico. Claro, o sea, hacia el lado de Brasil. Ajá, en el Atlántico, ¿no? sí, en sí, el sí. Atlántico. Y la otra cuenca, digamos, son la cuenca de la costa, que está conformado por varios ríos, ¿no? Como el río Rímac, que llega a Lima, ¿no? Que prácticamente alimenta toda esa ciudad, digamos, ¿no? Igual en el norte otros ríos, al sur, etc. Entonces, cuando hablamos de cuencas, estamos hablando de las cuencas de la costa, las cuencas del Amazonas. Y esa cuenca están alimentadas por microcuencas. Y entonces, una de esas microcuencas de la que ustedes me están hablando es de la microcuenca del Chumbao, que nace de la cumbre del Chumbao. ¿Saben cómo se llama la parte más alta del Chumbao? Así como hay el Apu Timani, acá también hay un Apu. Ah, sí. Una radio llevaba su nombre, que ya no está esa radio. Jorawiri. Los Jorawiri están en la cumbre de esta microcuenca. Ahí antes había nevados. Ahora ya no hay. Desde hace más de 25 años hasta la actualidad, el río Chumbao en Andahuaylas se ha convertido en un río agonizante, un foco infeccioso por la inoperancia de las autoridades que pasaron por el cargo. Escenas de contaminación y depredación de sus riberas se repiten a lo largo del Valle del Chumbao, que conectan los distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera. Pero lo más grave de la contaminación son los desagües que desembocan directamente al río Chumbao. Otro de los agentes destructivos del río Chumbao son los extractores de materiales y los que arrojan desmonte en sus orillas, hecho que en la actualidad ha afectado el normal cauce del río.